Bien, continuando con la clase, quedamos en que existen variaciones del flujo sanguíneo renal que van a afectar la tasa de filtración glomerular. Ya vimos cómo la resistencia en las arteriolas podían afectar. Y existen, ¿cómo ahora se regulan esas resistencias en las arteriolas? Bueno, para contextualizar, en un hombre de 70 kilos, el flujo sanguíneo combinado de los dos riñones es de unos 1100 ml por minuto. Es decir, aproximadamente entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco o de los 5 litros que poseemos en nuestro cuerpo. Es un flujo, considerando eso, un flujo extremadamente grande de sangre que llega a los riñones comparados con otros órganos. Por esa razón es importante el control fisiológico del flujo sanguíneo renal a través de dos mecanismos principales, que son los mecanismos de autorregulación y los mecanismos a través de hormonas y factores vasoactivos que se liberan localmente en zonas específicas. Entonces, dentro de los mecanismos de autorregulación existen dos, el reflejo miogénico y la retroalimentación túbulo-glomerular, que vamos a ver. Y el reflejo miogénico funciona a través de un mecanismo reflejo donde existe un receptor, que es un varoreceptor que detecta la presión. Este receptor envía una señal hacia el sistema nervioso central y se activa un reflejo vasoconstrictor desde el sistema nervioso central hacia el músculo liso de principalmente arteriola. Entonces funciona así: si aumenta la presión en un vaso sanguíneo, es decir, se distiende o se dilata, no es que se dilate, sino que la sangre o el flujo de sangre que va pasando por el capilar aumenta la presión, se produce un estiramiento capilar y eso activa al reflejo para que se envíe una señal ahora de vuelta hacia ese músculo liso y ese músculo liso ahora se contrae. Como funciona a través del músculo liso, es importante entender cuáles son los principales vasos que permiten esta autorregulación. Y este gráfico en verdad lo que les muestra es en el eje Y la presión en milímetros de mercurio y en el eje X les va mostrando los distintos vasos con qué presión podrían regular. Y ustedes ven que vasos como venas o vénulas tienen poca capacidad o hay muy poca presión en ellas, mientras que en vasos más grandes como arterias o arteriolas tienen una mayor presión. Y el mecanismo de autorregulación está dado principalmente, fíjense ustedes, en estos vasos que ustedes ven aquí, que son principalmente arteriolas. ¿Por qué ocurre eso? Porque las arteriolas son las que poseen una mayor capa o una capa más gruesa de músculo liso, y eso permite que la contracción de este músculo liso pueda regular la presión sanguínea. Y por otro lado, ustedes pueden ver aquí en la izquierda es el flujo sanguíneo renal, en la derecha la tasa de filtración glomerular, y en el eje X se ve la presión o el promedio de la presión arterial en la arteria renal. Y el rango de autorregulación que existe para poder controlar la presión sanguínea está dado entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Es decir, el flujo sanguíneo renal se regula en ese rango de presiones, no en otro. De 80 hacia abajo no se puede regular y de 180 hacia arriba tampoco, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque está entre el máximo de la tasa de filtración glomerular, donde llega a su velocidad máxima, ¿ya? Y de esta forma se mantiene el flujo sanguíneo relativamente normal o dentro de parámetros específicos, y además se permite que la filtración glomerular sea relativamente constante. A pesar de todos estos grandes cambios de presión, entre 80 y 180, se mantiene una tasa de filtración glomerular constante para mantener también el reparto de oxígeno y nutrientes y la extracción de los productos dentro de los valores normales. El otro mecanismo de autorregulación es la retroalimentación túbulo-glomerular a través del aparato yuxtaglomerular.
Y esto también permite que se mantenga constante la tasa de filtración glomerular a través de una estructura específica que ya la vimos, que era la mácula densa. Y si se recuerdan del primer video, la mácula densa es una estructura que se encuentra dentro del túbulo distal, y el túbulo distal en esa zona está muy cerca de la arteriola aferente y también de la arteriola eferente. ¿Cuál es el mecanismo por el cual funciona esta retroalimentación túbulo-glomerular? Y, por ejemplo, se les pone acá que hay una disminución de la presión arterial que disminuye la presión hidrostática glomerular, por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular y disminuye la cantidad de sodio o cloruro de sodio en la mácula densa. Se van a activar la liberación de angiotensina, que va a aumentar la resistencia arterial aferente, y también se va a activar otro mecanismo que permite que la resistencia arterial aferente disminuya. ¿Y quién detecta este cambio en la presión hidrostática glomerular o los cambios de cloruro de sodio o de sodio, ion cloruro en la mácula densa? Como está detectando un cambio de presión hidrostática glomerular o cambio en estos electrolitos, envía una señal, como está muy cerca, ahora a estas células que son las yuctas glomerulares, y estas células yuctas glomerulares que se encuentran en la arteriola aferente activan este mecanismo de producción de renina, producción de angiotensina, y la angiotensina va a aumentar la resistencia arteriolar eferente, es decir, va a contraer la arteriola eferente, por lo tanto la sangre va a permanecer más tiempo dentro del glomérulo y de esa forma se va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Y por otro lado, también se liberan factores locales acá que permiten que la resistencia de esta arteriola aferente disminuya. Si disminuye la resistencia, se va a producir una vasodilatación y la sangre que está ingresando acá va a aumentar, por lo tanto la tasa de filtración también. Esto es otro mecanismo por el cual, o es muy parecido al mecanismo por el cual se estaría activando el sistema la retroalimentación túbulo-glomerular a través del aparato yuctaglomerular, pero ahora por la activación del sistema simpático, que finalmente va a aumentar renina, va a aumentar la angiotensina 1 y la angiotensina 2, que va a ir finalmente a contraer la arteriola eferente para aumentar la filtración. Y esto ayuda a asegurar una llegada constante de cloruro de sodio al túbulo distal, disminuye la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la reabsorción en el túbulo contorneado proximal y en el asa, y aumenta la reabsorción también en el túbulo contorneado distal y en el colector. El segundo mecanismo del control fisiológico del flujo sanguíneo renal es a través de hormonas y factores vasoactivos que se liberan de manera local. Entonces, están todos estos factores que se están liberando: adrenalina, endotelina, óxido nítrico, prostaglandinas, angiotensina 2, bradicinina y adenosina. ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? La adrenalina y noradrenalina, endotelina y adenosina lo que permiten es una vasoconstricción de la arteriola aferente. Por lo tanto, si la estamos contrayendo, la cantidad de sangre que va a estar circulando en el glomérulo va a disminuir, y por eso la tasa de filtración glomerular disminuye en las tres situaciones. Por otro lado, óxido nítrico, prostaglandinas y bradicinas lo que hacen es, o el efecto que tienen es una vasodilatación de la arteriola aferente, por lo tanto se dilata, pasa más sangre hacia el glomérulo, y si hay más sangre circulando va a aumentar la tasa de filtración. Y por otro lado, en la arteriola eferente, lo que se conoce ahora es que la angiotensina 2 estaría produciendo una constricción, por lo tanto la sangre no estaría saliendo desde el glomérulo. Como no sale, permanece más tiempo circulando y aumenta la tasa de filtración glomerular. Eso